Buenas tardes, la paz del Señor sea con todos. Amén. Dios está en este lugar, mi hermano. ¿Cuántos creen eso? Amén. Ahora se me viene a la mente cuando salgo a trabajar y llegaba a casa, el recibimiento de mis hijas. Y ellas contentas, alegres porque había llegado el padre a casa, ¿no? Y hoy venimos a buscar de papá. ¿Cuántos han venido a buscar de papá? Y deberíamos estar contentos y alegres porque hemos venido hoy a buscar de su presencia. Hemos venido a tener intimidad. Yo tengo 3 hijas y las 2 pequeñas a veces suelen competir por quién agrada al Padre. Y yo no sé si pase eso contigo, no de una competencia, sino de algo que nazca en tu corazón para agradar a tu Padre. Hoy es un día de fiesta. Hoy es un día donde venimos a buscar del Señor. Estamos hoy aquí porque un valiente el Señor utilizó y nos invitó a una reunión o quizás a un culto. El Señor es así, mi hermano, el Señor utiliza a la gente para sus propósitos. Y hoy estamos aquí por ese motivo, porque Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Él ha tenido misericordia. Su gracia nos ha alcanzado, dice su palabra. ¿Y cuántos aquí son padres? ¿Pueden levantar la mano? ¿Cuántos son padres? ¿Cuántos son madres? Qué hermoso era cuando por primera vez fuimos padres, ¿no? Nos emocionamos. La primera hija que tengo, ahora tiene 19 años, yo anhelaba que naciera. Yo quería tener una hija. Muchos hombres piensan tener el primero el varón, pero yo quería una hija. Eso era lo que el Señor había puesto en mi corazón. Y había pasado algo en el hospital. Cuando me vinieron a decir, me vinieron a preguntar, ¿cuál es su apellido? Le dije, yo mi apellido es Espinosa, felicidades. Fue hombre. Y yo me quedé. Yo estaba emocionado, pero mi emoción había quedado ahí cuando me dijeron, fue hombre. Después viene una enfermera y me dice la enfermera, buenas tardes, yo me llamo Armando Espinosa. Le digo, felicidades, fue padre y fue una niña. Tú no sabes cómo salté yo de alegría. Cuando me dijeron, es una niña. Y dice el Señor en su palabra que Él nos conoció desde antes que naciéramos. Y así como nosotros, padres naturales, nos alegramos por el nacimiento de uno de nuestros hijos, el Señor se alegra por cada uno de nosotros. Y si tú no sabías, Dios está preocupado por cada uno de nosotros. Yo no sé lo que tú estás pasando, pero Dios todo lo sabe. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Amén. Dice la palabra del Señor, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro
y una esperanza. Y eso es lo que yo quiero para mis hijos. El Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros. Tiene un propósito, y el propósito principal es que tú dejes un legado, de que tú enseñes a tus hijos a querer y amar a Dios. Dice, porque yo tengo los planes, dice yo, porque yo sé los planes para vosotros. El Señor sabe los planes para ti y los planes para mí. Dice, planes de bienestar y no de calamidad. Si hoy estás aquí es porque Dios quiere un plan de bienestar en tu vida. Porque el mundo lo que te ofrece es calamidad, es odio, es falta de amor hacia los padres y hacia el resto. Y por lo general terminamos rebeldes. Y la rebeldía nos lleva a muerte. El Señor dice, para daros un futuro y una esperanza. Hermano, si tú estás en los caminos de Dios, tú tienes un futuro. Pero también tienes una esperanza. Y cuando digo que tú tienes un futuro, no solamente me refiero a ti, solamente. Sino que tienes un camino donde tus hijos caminarán por ahí. Cuando leo esta parte, veo cómo un padre se preocupa por el bienestar y el futuro de sus hijos. ¿Cuántos de aquí nos preocupamos por el bienestar y el futuro de nuestros hijos? ¿Verdad que sí? Nosotros como padres, por lo general, queremos darle lo mejor a nuestros hijos. Queremos darle lo mejor. Y nuestras intenciones buenas por darle lo mejor a nuestros hijos, a veces decimos y pensamos, quisiera darle todo lo que yo no tuve. Y realmente cometemos un error al hacerlo. Pensamos, y esto ha pasado por mi mente, yo no soy rico, no tengo bienes, pero lo que te puedo dejar como herencia son tus estudios, tu carrera. Pero eso tendría que venir como consecuencia a lo primero. Dice la palabra del Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Como padres tenemos que entender que lo primero es enseñarle a nuestros hijos a buscar de Dios, a depender de Dios. Porque cuánto aquí hemos caminado por lugares de desolación, por lugares oscuros, donde nadie apostaba un duro por nosotros, donde fuimos rebeldes, donde no honrábamos a nuestros padres, donde hacíamos preocupar a nuestros padres. Todo ese camino hemos pasado. Y Dios nos trae a su presencia con un propósito: de que el camino hacia adelante sea diferente. Dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tú sabes qué es conocer la verdad y que la verdad te haga libre. Me dirás, hermano, ¿libre de qué? Si yo no estoy en la cárcel. Dice la palabra de Dios, el que hace pecado es esclavo de su pecado. Pero nuestro Señor Jesucristo ha venido para traer libertad.
Ahora que estamos en los caminos del Señor debemos entender algo, que este camino es hermoso, que este camino es vida eterna y que podemos hacer algo diferente. Yo no soy cristiano de cuna y vengo de familia separada. Mis abuelos separados, mis padres separados. Por consecuencia, yo, cuando no estaba con el Señor, estaba a punto de separarme. Fíjate, ¿y dónde había aprendido eso? Atrás. Y la palabra del Señor dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque si no conocen la importancia de ser padre y de guiar a un hijo, por eso la sociedad está como está. Pero si conocieran la verdad, otro sería, ¿verdad? Y llegué a los caminos del Señor y el Señor me cambió. Un hombre mentiroso ya no miente más. Un hombre infiel ya no es infiel más. Un hombre bebedor no bebe más. Y eso es lo que hace el Señor en nuestra vida. Proverbios 22:6 dice, enseña al niño el camino en que debe andar y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Enseña al niño el camino que debe andar y aun cuando sea viejo no se apartará de él, mi hermano. ¿Tú crees esta palabra? Esta palabra salva vidas, hermano. Mi familia no era creyente, éramos católicos que íbamos a la iglesia 2 veces, cuando alguien se casaba o cuando alguien moría. Y conocí del Señor por medio de mi abuela, que era analfabeta, pero también llegaron misioneros al barrio de parte de Dios y hablaron palabra a nosotros que éramos niños. Y como niño me acuerdo las palabras en una ocasión, aunque tu padre y tu madre te dejare, yo con todo te recogeré. Y eso es lo que hace Dios con cada uno de nosotros. Hoy quisiera hablar de esta palabra y poner como un título el propósito de Dios, la rebeldía del hombre. Dios tiene un propósito para tu vida y yo no lo entendía. Y muchos de nosotros estábamos como el pueblo de Israel. Dios tiene un propósito para cada uno de los que hoy está aquí. Pero el propósito de Dios se cumple cuando nosotros dejamos a Dios trabajar en nuestra vida. Y hoy quisiera hablar de un hombre, del hombre que la Biblia y los historiadores dicen que fue el más sabio, es Salomón. ¿Cuántos conocen la historia de Salomón? Un hombre que Dios lo había bendecido desde antes que naciera. Elegido por Dios para reinar después de su padre David. Y Salomón sabía cómo era la relación de su padre David con Dios. Salomón sabía cómo era la relación de su padre David con Dios. Él había escuchado de Dios. Mi pregunta, ¿nuestros hijos verán la relación que nosotros tenemos con Dios? Es algo para que tú te
preguntes a ti mismo, ¿nuestros hijos verán la relación que nosotros tenemos con nuestro Dios, al Dios que predicamos? ¿Seguirán nuestros hijos nuestros consejos? Vamos a Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 4. Primera de Reyes 2. Amén. Tenemos todos. Dice, acercándose los días de la muerte de David, dio órdenes a su hijo Salomón, diciendo, yo voy por el camino de todos en la tierra. Sé pues fuerte y sé hombre. Guarda los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas, para que el Señor cumpla la promesa que me hizo, diciendo, si tus hijos guardan su camino, andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. Amén. Y David le estaba hablando a su hijo en el lecho de muerte. Le daba instrucciones, le daba órdenes a su hijo. Dice, yo me voy por el camino de todos en la tierra. Le dice, sé pues fuerte y sé hombre. Y empieza a decirle, guarda los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos. Yo le puedo decir esto a un hijo mío si no le enseño y le instruyo los caminos del Señor. Guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Hermano, esa es la clave para nuestras vidas. Dice, para que el Señor cumpla la promesa que me hizo, diciendo, si tus hijos guardan su camino, andando delante de mí con fidelidad. ¿Con qué? Con todo su corazón y con toda, no faltará hombre sobre el trono de Israel. El Señor nos dice que como padres, esta es nuestra responsabilidad. Enseñar a nuestros hijos a amar a Dios, a andar en sus caminos, a guardar sus estatutos, sus mandamientos, dice, sus ordenanzas, sus testimonios, para que Dios cumpla la promesa. Para que Dios cumpla la promesa en nuestros hijos. Dicen que la palabra es como una semilla, ¿verdad? Que sí. Que tú pones la semilla. Déjame decirte, hermano, que nuestros hijos son tierra fértil. Nuestros hijos son tierra fértil. Y ahí es donde nosotros tenemos que sembrar los fundamentos sólidos que provienen de Dios, que es su palabra. Y a veces me dirás, no, es que no me hacen caso. Están rebeldes. No importa, no te canses. Sigue, porque el Señor nunca se cansó de ti ni de mí. Y una de las cosas que si ellos están rebeldes o no te hacen caso, no importa.
Demuéstralo con tus hechos, con tu vida en general. Porque ten en cuenta que nosotros solo somos sembradores de Dios. Dios es el que da el crecimiento. ¿Cuántos creen eso? Amén. Vayamos a Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3. Y Salomón sabía todo esto. Mi hermano, Dios le dio sabiduría a Salomón. Amén. Dice el versículo 3, Salomón amaba al Señor andando en los estatutos de su padre David. Dice, Salomón amaba al Señor andando en los estatutos de su padre David. Tenía un ejemplo. Aunque sacrificaba y quemaba inciensos en los lugares altos, el rey fue a Gabaón a sacrificar allí porque ese era el lugar alto principal. Salomón ofreció 1000 holocaustos sobre este altar. Y en Gabaón el Señor se apareció a Salomón de noche en sueños y Dios le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Y yo me acuerdo cuando empezaba a llegar en los caminos del Señor, cuando ya conocía más del Señor, cuando todavía no estaba junto con mi mujer y mi hija, el Señor me hacía ver lo que iba a venir. Mi corazón anhelaba tener a mi mujer a mi lado y a mi hija a mi lado, estaba separado con ella. Y el Señor me hacía ver que ella estaba aquí y que yo estaba arriba. Yo no me imaginaba que iba a estar arriba en ningún momento. Pero el Señor me hizo ver que yo estaba arriba y mi hija y mi mujer estaban ahí escuchando. Y puedo entender cómo Dios te habla y cómo Dios me habla y te va diciendo lo que va a pasar. Y mi corazón se llenaba de confianza porque Dios hace posible lo imposible. Hemos escuchado en la palabra de Dios que Jesús resucitaba a los muertos. Y en siglo XXI, nuestro Señor sigue resucitando muertos. Porque yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Amén. Y Él nos ha resucitado a cada uno de nosotros. Dice el Señor, se le apareció a Salomón de noche en sueños y Dios le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Entonces Salomón dijo, tú has usado de gran misericordia con tu siervo David, mi padre, según él anduvo delante de ti con fidelidad, justicia y rectitud de corazón hacia ti, y has guardado para él esta gran misericordia en que le has dado un hijo que se siente en su trono, como sucede hoy. Y ahora, Señor, Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David, aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar. Tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede enumerar ni contar por su multitud. Y mira lo que pide Salomón. En vez de pedir riquezas, en vez de pedir poder, dice, da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande?
En vez de pedir riquezas y poder, Salomón dice, dame entendimiento. Para guiar a tu pueblo. ¿Y qué pasó en el versículo 10? Dice, y fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. ¿Qué es lo que le pides al Señor? ¿Qué es lo que quieres que el Señor haga por ti? En su momento yo le pedí, Señor, yo quiero que mi familia vuelva a estar unida. Yo quiero que cures el corazón de mi mujer, que me cambies. ¿Qué es lo que tú quieres de parte del Señor? Hoy no estás por casualidad aquí. El Señor te ha traído y tiene un propósito. Amén. 12. He aquí he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido ninguno como tú antes ni de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. También he dado lo que no has pedido, tanto riquezas como gloria, de modo que no habrá entre los reyes ninguno como tú en todos tus días. Mira, y aquí me viene a la memoria el versículo que dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura, ¿no? El Señor le agradó lo que Salomón había pedido y le dio lo que había pedido, pero aparte le dio cosas que no había pedido. Y a veces nosotros le pedimos al Señor cosas y el Señor nos concede las cosas, hermanos. Nos concede. Pero Él solamente quiere una cosa de nosotros, que no apartemos nuestro corazón de Él. Mi hermano dijo, Víctor dijo que Él es fiel. Nosotros, aunque seamos infiel, Él siempre permanece fiel. Créele. Y versículo 14 dice, la condicionante de todo esto, dice, y si andas en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como tu padre David anduvo, entonces prolongaré tus días. ¿Estamos aquí? Y si andas en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como tu padre David anduvo, entonces prolongaré tus días. Mi hermano, si guardamos los caminos del Señor, sus estatutos, Él nos hará ver cómo Él trabaja con nuestros hijos, cómo utilizará a nuestros hijos para su gloria, para su honra. Porque nuestra generación que viene va a ser diferente. Dice que Él nos ha hecho nueva criatura. Y cuando conocimos de Cristo, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Él nos hizo nueva criatura. Pero acéptalo y créele en tu corazón. Él tiene poder. Y te puedo hablar con hecho de convicción. Él tiene poder para cambiar al hombre. Él tiene poder para traer tu hijo perdido. Él tiene poder para darte perdón. Él tiene poder para sanar el corazón. Aleluya, Señor.
Gloria a ti, Señor. Primera de Reyes 10:23. Amén. Amén. Dice, así el rey Salomón llegó a ser más grande que todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Y toda la tierra procuraba ver a Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Mi hermano, la palabra del Señor te hace sabio. La palabra del Señor te hace sabio. Dice, el que no tenga sabiduría, que dice la palabra, pídasela al Señor. Nosotros no nacemos sabiendo. Dios nos va enseñando en el camino. Yo no nací ni crecí cómo ser un buen padre. Pero el Señor me forma cada día. El Señor me enseña cada día. El Señor me hace pasar por necesidades muchas veces para que yo entienda el propósito de Él, para que yo madure. De repente tú te enojas porque Dios te hace pasar por un momento de desierto, pero es ahí donde el Señor está trabajando tu carácter. Es ahí donde el Señor te enseña a depender de Él. Es ahí donde el Señor te enseña a que si tú te entregas a Él, Él va a venir y te va a abrazar y te va a consolar, mi hermano. Y eso es muy hermoso. Mi hermano Víctor decía que había perdido hace pocos meses a su madre, pero el Señor en todo momento lo ha estado abrazando. Él es un testimonio vivo. Varios hemos perdido familiares por este tema del COVID. Pero Dios nos fortalece cada día y nos hace entender el propósito que Él tiene para nosotros. Amén. Amén. Tenemos que cuidarnos, hermanos, de no fallarle al Señor. Estamos aquí por su misericordia. Dice la palabra del Señor que Él es fiel. Lo dije hace un momento. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y Él nos ha dado un abogado, su Hijo Jesucristo. Él nos conoce como somos. Conoce que nosotros podemos tropezar. Pero lo que el Señor nos da una vía de escape. Dice, hijitos, si pecáis, abogado tenéis, a Cristo Jesús. Para no apartarnos de Él. Porque a veces cuando le fallamos a nuestro Padre quizás nos sentimos, wow, ya si quiere no me va a aceptar. No me va a aceptar porque le fallé. Pero el Señor nos da a su Hijo Jesucristo para que Él nos limpie nuevamente y seguir caminando. Amén. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 2. Y tenemos que tener en cuenta esto. El Señor ya nos advierte, hermanos, nos advierte. El Señor es un Dios celoso. No quiere que le entregues la mitad de tu vida. Él quiere todo. Él quiere todo. Él quiere trabajar en tu vida como en la mía. Entrega todo al Señor. No te quedes con nada. Entrégale todo al Señor. ¿Tú crees en Él? Entrégale todo.
Y mira lo que pasa con Salomón. Dice, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no uniereis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente desviarán vuestro corazón tras sus dioses. Y esto me lleva seguidamente al Nuevo Testamento, en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14, dice, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Amén. 2 de Corintios 6, 14. No estéis unidos a yugo desigual. Esto no me está diciendo que yo no pueda hablar con la gente que no es cristiana. Esto me dice que no practique lo que ellos hacen. Porque tenemos que ir, como dice Jesucristo, yo no he venido por los que están sanos, he venido por los que están enfermos. Y nosotros tenemos que hacer esa obra, predicar el evangelio a aquellos que necesitan de Cristo. Dice versículo 4 de Primera de Reyes 11, versículo 4, dice, pues sucedió que cuando Salomón era ya viejo, que dice, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses. Y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor, su Dios, como había estado el corazón de David, su padre. ¿Qué pasó? ¿No era el hombre más sabio? Y ahora, y esto también me trae a la memoria, el que crea que esté de pie tenga cuidado de no caer. Versículo 9, y el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor. Porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que se había aparecido 2 veces. Y le había ordenado en cuanto a esto que no siguiera a otros dioses, pero él no guardó lo que el Señor le había ordenado. Y el Señor dijo a Salomón, porque has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado, ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. Amén. El hombre más sabio. Hermano, podemos estar aquí espiritualmente y el ego puede estar a continuación. Si no somos humildes, eso tarde o temprano nos tira al suelo. Y apartamos nuestro corazón del Señor. Yo no sé aquí cuántos se han reconciliado con el Señor. ¿Cuántos han sido creyentes? Se apartaron y volvieron. Yo, uno. Y el Señor ha tenido misericordia, porque ya conocíamos de Él. Y nos apartamos, el Señor permitió. Nos apartamos
Y nuevamente hemos vuelto a los caminos del Señor por su misericordia. Porque yo no sabía a qué grado de maldad era. Yo creía que era bueno, mi hermano. Yo creía que era bueno y el Señor me hizo pasar un desierto. Nadie es más bueno que yo. Bueno, hay solo uno. Y el Señor me hizo pasar por ese desierto. Y cuando caminé por esa oscuridad, perdí familia, perdí mi comunión con el Señor, perdí salud. Pero el Señor nuevamente me rescató, porque dice que nosotros no queremos. Él a través de su misericordia me rescató. Amén. El Señor quiere que nosotros nos mantengamos firmes en su camino. El Señor quiere que nosotros caminemos, pero no solamente que nosotros caminemos, sino que nuestros hijos caminen por ese camino. Yo estoy inquieto en ese tema. Me encanta estar con mis hermanos, me encanta hablar del Señor, me gusta, porque el Señor ha hecho una obra grande en mi vida y también quiero que la haga en la tuya si no lo conoces. Yo tuve un encuentro personal con el Señor y yo quisiera que ese encuentro lo tuvieras tú personalmente con Cristo. Cambia tu vida, cambia tus conceptos. Y una palabra que me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 42. Dice, el tiempo que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fue 40 años. Yo tengo 42 años y voy a cumplir 43. ¿Cuánto tiempo quieres que esté el Señor contigo? Salomón cayó y su reinado duró 40 años. Podía haber durado más. Y hoy el Señor me está poniendo en mi corazón, con esta palabra, me decía, ¿cuántos años quieres que esté contigo? Y yo quiero decirle, Señor, quiero estar hasta que tú vengas. Hasta que tú vengas, Señor, quiero estar contigo. Amén. Vayamos a Proverbios, capítulo 1. Déjame contarte un testimonio. Hace un par de días hablé con mi hermano, el segundo. Bueno, hablamos en el grupo de WhatsApp, ¿no? Y él iba a empezar a trabajar y mandaba saludos en WhatsApp. Él no es creyente, pero le estamos compartiendo del Señor porque queremos que ellos también se conviertan, acepten al Señor en su corazón y que Dios habite en medio de su familia. Y él decía, que el Señor les bendiga, que tengan un buen día. Y hablaba con mi padre y le decía que le disculpe porque no lo iba a visitar mucho por el tema del COVID. Él es vendedor y él no quiere arriesgar a mi padre y a mi abuela, ¿no? Y sé que lo he hecho mal, él decía, ¿no? Tú me has enseñado buenas cosas, le decía mi padre, pero yo lo he hecho mal y reconozco, pero también reconozco que ahora lo estoy tratando de hacer bien. Y una de las frases que me llamó mucho la atención y miraba cómo el Señor le abría un poco los ojos, decía, es que cuando hago malas cosas siempre pierdo.
No tengo ganancias por hacer cosas malas. Al final, él dijo esta frase, dijo, no es rentable estar con el diablo. Es mejor estar con Dios. Y puedo ver en esa frase cómo mi hermano nota la diferencia. Que no es rentable estar con el diablo. Porque te trae pérdidas. Amén. Amén. Dice Proverbios, dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad. Dice, para dar a los simples prudencia, a los jóvenes conocimiento y discreción. Joven, escucha. Dice, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento. Tú, joven, puedes llenarte de conocimiento de Dios. ¿Tú conoces cómo es tu padre? ¿Tú sabes lo que quiere tu padre y tu madre? Estamos hablando en el ámbito terrenal. ¿Tú sabes lo que le gusta a tu padre y a tu madre? ¿Sabes lo que le gusta a Dios? Dice, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbios y metáforas, las palabras de los sabios y sus enigmas. Dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Amén. Dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Hay circunstancias en la vida donde nos lleva a ese punto, donde nos hace ver que somos incapaces de lograr algo porque por nosotros mismos, reconocemos que sin Dios no funcionan las cosas. ¿Sabes? Cuando llegamos a ser humildes y reconocemos que sin Dios no somos nada, dice, el temor del Señor, el del Señor es el principio de la sabiduría. Y tú me dirás, el temor del Señor, hay que temerle al Señor. Te voy a hacer una pregunta. Cuando tu padre te dice cómo te tienes que comportar en casa, o cuando tu madre te dice cómo tienes que comportarte en casa, o llegas afuera de hora de casa, cuando tienes una hora de entrada, ¿temes lo que te haga tu padre? ¿Y por qué le temes? ¿Es malo? Yo me acuerdo en una ocasión, no era cristiano, pero tenía temor a mi padre porque tenía respeto. Y un día llegué fatal a mi casa. Llegué cayéndome. Nunca había llegado de esa manera a mi casa. No me podía parar, estaba alcoholizado. Y cuando vi a mi padre que yo caminaba hacia casa con mis hermanos, 1, se me cayó la cara de vergüenza. 2, pensé qué es lo que estaba haciendo. 3, era el hermano mayor y qué ejemplo estaba dando. 4, pensé, la que me va a caer ahora. Y llegué a mi casa, entré a mi habitación y mi padre llegó atrás y mi padre era militar, ese te cogía con la correa y unas correas así de gordas y gruesas, se te daba, pero...
Y dije, aquí ya, Armando ya fue ya. Y llego y mi padre se sienta a mi lado y me dice, ¿qué pasó? ¿Por qué has venido así? Y yo di mis razones, pero no eran razones fundadas, simplemente lo había defraudado como hijo, no conocía del Señor, pero lo había defraudado como hijo, porque no había respetado sus reglas de casa. Y ese es el temor de Dios que tenemos que tener, defraudar a nuestro Padre, porque nuestro Padre se duele, sabiendo que Dios, aparte de sentirse defraudado, es un Dios que dice la palabra del Señor que así te puede hacer y te destruye. Pero Dios también es amor. Pero dice la palabra que también es fuego consumidor. Pero dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Cuando yo entiendo que a mi Padre lo tengo que honrar, que lo tengo que respetar, hablando de Dios, que tengo que hacer su voluntad, tengo ese temor de defraudarlo. ¿Cuántos aquí tenemos temor de Dios? Yo quiero hacer las cosas bien para el Señor. Yo quiero que el Señor me bendiga. Yo quiero que el Señor use a mis hijos, a mis hijas. Yo quiero ver mi generación en el Señor. Yo no quiero ver mi generación perdida. Yo no quiero ver a mis hijas perdidas o a mis nietos perdidos. Yo no quiero. Por eso el Señor, cuando te digo que el Señor te ha llamado con un propósito, te ha llamado no solamente con el propósito de rescatarte a ti, sino a toda la generación que viene detrás tuyo. A la generación futura, perdón. Tenemos que preocuparnos por eso. Dice el 8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Oye, la instrucción de tu padre. Porque Dios está hablando en su palabra. Oye, la instrucción de tu padre. Y no abandones la enseñanza de tu madre. ¿Cuántos oyen la instrucción de su padre aquí? Dice, y no abandones la enseñanza de tu madre. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no dejo de oír la instrucción de mi padre? ¿Y por qué? Porque dice, guirnaldas de gracia son para tu cabeza y collares para tu cuello. Son adornos. Van a destacar en ti. Cuando tú oyes la instrucción de tu padre y no abandonas sus enseñanzas de tu madre, ¿sabes lo que pasa? Cuando tú eres un chico respetuoso, hablando fuera de la iglesia, un chico que saluda, buenos días, buenas tardes, la gente ve la diferencia. La gente, una cosa que yo aprendí era que tenía que ser respetuoso en la calle, saludar a mis mayores, porque en mi mente decía, si yo no saludo, luego van a decir, el hijo de, mira cómo es de malcriado, no tiene educación. Y así tenemos que nosotros pensar en el Señor, el hijo de. Somos, dice, hijos de Dios, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Tenemos que comportarnos como hijos de Dios. Porque eso dice que va a ser guirnalda de gracia para tu cabeza y collares para tu cuello. Van a ser unos adornos. Hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, te quieren decir, mira, vamos para acá, no vayas a la iglesia. Mira, deja a tu esposa por ahí, es un momento nada más. Vamos, es entre amigos, no pasa nada. Vamos a jugar fútbol, vamos a beber. Hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Si dicen, ven con nosotros, pongamos al acecho para derramar sangre sin causa,
acechemos al inocente, devoremos los vivos como el Seol, enteros como los que descienden al abismo. Hallaremos toda clase de preciadas riquezas, llenaremos nuestras casas de botín. Echa tu suerte con nosotros, todos tendremos una bolsa. Quizás te ofrecen algo, ganancias deshonestas. Quizás te digan, mira, vamos a meternos a esto, a un negocio que quizás perjudique a otro. No te metas, porque tú eres un hijo de Dios. Dice el 15, dice, hijo mío, no andes en el camino de ellos, aparta tus pies de su senda, porque sus pies corren hacia el mal y a derramar sangre se apresuran, porque es en vano tender la red ante los ojos de cualquier ave, pero ellos a su propia sangre acechan, tienden lazo a sus propias vidas. Aquella gente juega con su vida y la vida es tan preciada para Dios que Él es el único que nos la puede quitar. Hay un dicho popular que dice, el que mal anda, mal termina o mal acaba. Dice, tales son los caminos de todo el que se beneficia por la violencia, que quita la vida de sus poseedores. La sabiduría clama en la calle, en las plazas, alza su voz, clama en las esquinas de las calles concurridas y a la entrada de las puertas de la ciudad pronuncia sus discursos. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores se deleitan y hacen burla, y los necios aborrecen el conocimiento. Mi hermano, no seas necio. El conocimiento viene de Dios. La sabiduría viene de Dios. Dice el 23, volveos a mi represión. He aquí derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré conocer mis palabras. Volveos a mi represión. Y he aquí derramaré mi espíritu sobre vosotros, os haré conocer mis palabras. Porque conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Porque he llamado y habéis rehusado oír. Ha hecho caso, habéis desatendido todo consejo mío y no habéis deseado mi represión. También yo me reiré de vuestra calamidad, me burlaré cuando sobrevenga lo que teméis. Cuando venga como tormenta lo que teméis y vuestra calamidad sobrevenga como torbellino. Cuando venga sobre vosotros tribulación y angustia, entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán. Porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor. Por eso tenemos que tener el temor del Señor presente. Ni quisieron aceptar mi consejo y despreciaron toda mi represión. Comerán del fruto de su conducta y de sus propias artimañas se hartarán. Porque el desvío de los simples los matará y la complacencia de los necios los destruirá. Pero el que me escucha vivirá y descansará. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dice, escucha, el que me escucha vivirá seguro. Mi hermano, cuando hemos estado en el mundo hemos estado sordos. Íbamos de mal tras mal. Y creíamos con nuestras fuerzas que íbamos a cambiar. Yo muchas veces he creído que yo iba a cambiar. Decía, voy a cambiar. No voy a tomar. No voy a salir. 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 mes, ¡guau! Otra vez. La cabra tiraba para el monte de nuevo. Y eso era todo el año. Intentaba cambiar. Y había un vacío en mi corazón. Cuando encontré de Jesucristo
que Él llenó mi corazón, Él me hizo cambiar. Me preguntaron, o sea que si tú no vas a la iglesia no cambias. Me dice, sí, no se trata de ir a la iglesia, se trata de creer en Jesucristo, de vivir en Jesucristo, porque Él es el único que me hizo cambiar. Yo no pude, yo lo había perdido todo. Hijo mío, si recibís mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, dentro de tu corazón, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata, y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da sabiduría, de su boca, dice, viene el conocimiento y la inteligencia. Él reserva la prosperidad ¿para quiénes? Para los rectos. Es escudo para los que andan en integridad. Guarda las sendas del juicio y preserva el camino de sus santos. Él preserva tu camino. Puedes pasar por lo que tú quieras, mi hermano. Necesidad, angustia, pero el Señor guarda tu camino. Él te consuela, Él te provee, Él te da lo que necesitas. Solamente que tu corazón no se aparte de Él. Y trata de pasar a tu generación, preocúpate por pasar a tus hijos el amor a Dios, el amor al Señor, que reconozcan a Jesucristo como su Salvador, que no lo vean como una religión, que lo vean el día a día, cómo tú vives en casa, cómo tú amas a tu esposa, cómo tú quieres a tus hijos. Porque nosotros somos imagen aquí en la tierra de Dios. Nosotros somos amor para nuestros hijos. También nos toca hacer justicia. Los que tenemos más de un hijo, a veces cuando se pelean tenemos que hacer justicia también y ser justos. El Señor nos ha mandado a ser cabeza de hogar, sacerdotes de nuestras casas. Amén. Y no olvidarnos que Dios tiene que estar en nuestro corazón, no solamente aquí, sino aquí, que es lo importante. Amén. Y quisiera que se pongan de pie para orar, para terminar. Amarás a Dios sobre todas las cosas, dice la palabra del Señor, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es el primer mandamiento. Ama a Dios. Amén. Vamos a orar. Señor Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Porque a través de esta historia, Señor, que hemos hablado de Salomón, Señor, vemos cómo tú te agradas, Señor, a veces, Señor, de las cosas, Señor, que pedimos, no para nosotros, sino para bendecir, Señor. Y te pido, Padre, que nuestro corazón, Señor, no se aparte de tu presencia, Señor. Te pido, Padre, que nos enseñe, Señor, a guiar a nuestros hijos, Señor, en este camino tan hermoso, Señor, que es el camino, Señor, la verdad y la vida, Señor, que es tu Hijo Jesucristo, Señor. Que enseñemos a nuestros hijos para que nuestros hijos enseñen a sus hijos de que Dios es real, Señor. De que necesitamos cada día más de ti, Señor. Porque tu palabra dice que no hacemos nada sino sin ti, Señor, apartados de ti, Señor. Pero contigo dice tu palabra que somos más que vencedores, Señor. Y hoy, Padre, te pido que esta palabra, Señor, nos haga entender, Señor,
la importancia, Señor, de hablar a nuestros hijos de ti, Padre amado. Y que también tengamos cuidado, Señor, de nuestro caminar diario, Señor. No haga, Señor, que la soberbia llegue a nuestra vida, Señor. Que podamos ser humildes y mansos como Jesucristo lo dijo en tu palabra, Señor. Que podamos ser mansos y humildes de corazón, Señor. Y tu palabra siempre, Señor, hace hincapié con el corazón, Señor. Te pido, Padre, que tú quebrantes, Señor, todo corazón, Señor, que esté duro, Señor. Y que tú puedas poner un corazón de carne, Señor. Que no hay casualidades, Señor, en este momento, Señor. Que tú pones, Señor, a la gente, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Que tú tienes un propósito, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, te doy, Señor, por tu palabra, Señor.